De ejecución a tramitar en el futuro. Vamos a ver, es complicado, ¿no? Porque evidentemente a ti se te está privando de un derecho constitucional, que es a la tutela judicial efectiva, que sí haga efectiva. Desde fuera resulta un poco peligrosa, porque ya sabemos que urbanizar algunos terrenos, en fin, tenemos muchos casos ya en la historia, ¿no?, de nuestros municipios costeros, que son un poco peligrosos porque anteriormente sí que eran zonas naturales. Y entonces ahí va mi pregunta: ¿legaliza automáticamente todas las posibles edificaciones ilegales que se realizaran antes de la fecha que has mencionado? Que fue la que ganó en su día el litigio. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Tendrá derecho a alguna indemnización? Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Administrativando Abogados, el único especializado en Derecho Administrativo en español. Hoy, de la teoría a la práctica. No todo es ley de costas en materia de costas. Todos los artículos que hemos publicado en nuestro blog sobre la ley de costas. Además, también tenemos a nuestros letrados explicándonos en vídeos muchos de los conceptos que resultan curiosos o que resultan más farragosos a la hora de entender. ¿Pero qué pasa en la vida real? Pues por lo que parece, la vida real es mucho más compleja y no solo basta con la ley de costas, sino que cuando hablamos de un municipio costero pueden entrar en juego muchísimas más normas. Para hablar de esto y ponernos un poco en situación práctica, no solo en teoría, contamos con Jorge Ortiz, director en Administrativando Abogados y especialista de los mejores en urbanismo. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Blanca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast tan especial en el que vamos a tratar de poner un poquito de práctica a toda la teoría que hemos ido contando en Administrativando Abogados. Y vamos a hacerlo concretamente con el auto 94/2004. Hasta ahí leo yo. Todo lo demás te corresponde a ti. Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que es un auto muy reciente, de 17 de septiembre del 2024, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, y es un auto pues muy llamativo para los urbanistas porque lo que viene a realizar es aplicar la potestad que se le reconoce a un órgano judicial del artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de no ejecutar una sentencia judicial firme, que en este caso ordenaba la demolición de 20 viviendas por la concurrencia de una causa legal sobrevenida. Además, en este caso, resulta llamativa porque era una especie de amnistía urbanística que se introdujo a través de una ley del año 2023, introduciendo la disposición adicional 12ª de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo de Cantabria del año 2022, ¿no? Por tanto, es una sentencia pues, de la que se ha hecho eco bastantes asociaciones de abogados urbanistas, y es una sentencia bueno, pues, que llama la atención y por eso ha sido un poco el motivo de comentarla a través de este podcast. Uh-huh. Claro, y además, bueno, ya sabemos que nos ubicamos en Cantabria, nos ponemos el cinturón para viajar hasta allí, municipio costero, concretamente Liencres, y demolición de 20 viviendas. ¿Por qué resulta de interés este auto para un urbanista? Sí, correcto. Es interesante por una razón, ¿no? Después de un largo procedimiento judicial que la verdad es que ha durado bastantes años, aquí en este caso concreto también se une otra circunstancia, y es que desde la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del año 2001, a pesar de numerosísimos requerimientos, bien de legalización o de cumplimiento de la sentencia de demolición, e incluso en muchas ocasiones con apercibimientos al alcalde, lo cierto es que hasta el año 2024 el ayuntamiento no realiza absolutamente nada, y lo llamativo es que aquello que podía ser ilegal en el momento en que fue autorizado, que fue una licencia de 1998, con el paso del tiempo la zona ya se ha urbanizado y realmente bueno, pues, ha dado lugar a que ya se consolidara una situación, ¿no?
Esta sentencia, bueno, pues como te comentaba antes, es importante primero porque el ayuntamiento solicita al órgano judicial, que es el único competente para llevar a cabo el cumplimiento de las propias resoluciones judiciales, que por favor que no aplique la sentencia que ya era firme desde el 3 de diciembre del 2001, que es cuando se declaró la firmeza, porque entiende que concurre una causa legal y le resulta prácticamente imposible llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Y esa causa legal es esta especie de amnistía urbanística que se introduce mediante una modificación en la ley urbanística. Por tanto, las dos razones que resultan interesantes es, por un lado, vemos un caso real de una aplicación del artículo 105, apartado 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que suele ser de una utilización muy excepcional. Y luego, claro, se nos plantea otro tema, que es si a través de una amnistía urbanística que se introduce mediante una disposición adicional en la Ley de Urbanismo de Cantabria, si eso legitima o pudiera paralizar de cara a futuro todas las resoluciones judiciales que fueran confirmatorias de órdenes de demolición. Por eso, esas dos materias hacen que sea especialmente interesante este auto. Y nos has comentado ya algunos de los antecedentes, de hecho, para comprender este problema jurídico. No sé si quieres añadir alguno más. Pues sí, está bien porque, vamos a ver, los antecedentes siempre te van a poner en lugar, ¿no? Para poder comprender al final cuál es el status quo y la situación a la que se enfrenta, pues en este caso, pues el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander, ¿no? Un poco los hechos, siguiendo el orden cronológico para poder comprenderlos, pues fueron de la siguiente manera, ¿no? Nos remontamos al año 1998, que es cuando el ayuntamiento otorga una licencia pues, para poder edificar 20 viviendas. Esa licencia fue objeto de impugnación por una asociación ecologista. En este caso, tal y como consta en el propio auto, es la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. Y fundamentalmente lo que interpuso fue un recurso indirecto, es decir, directo contra la licencia, pero indirecto contra el plan general y contra un estudio de detalle, porque entendía que, a diferencia de lo que decía el plan general, el suelo sobre el cual se estaba autorizando la promoción inmobiliaria no era realmente suelo urbano, porque le faltaban pues, la presencia de todos los servicios urbanísticos que diera lugar a que ese suelo pues, fuera finalista y que, por tanto, tuviera la actitud de poder ser edificado, ¿no? Esto fue confirmado en primera instancia por un juzgado de lo contencioso administrativo, hablamos del año 2001, posteriormente fue recurrido por el ayuntamiento y fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del año 2001. Posteriormente hubo un auto de ejecución forzosa en el año 2003 y lo cierto es que desde el 2003 hasta el 2024 el ayuntamiento no ha cumplido la resolución judicial, es decir, no ha procedido a la demolición de las viviendas, pero tampoco ha procedido a una posible legalización de estas. Si efectivamente el suelo ya ha quedado urbanizado, podía haber llevado a cabo una modificación del plan general para recoger que efectivamente ya es un suelo urbano y podía haber otorgado una licencia y de esta manera legaliza lo que hasta ese momento está declarado como ilegal. Claro, un poco la pregunta es, y bueno, ¿y por qué el ayuntamiento en el año 2024 solicita al órgano judicial que por favor no ejecute una sentencia firme del año 2001? Y la explicación es muy sencilla, porque a través de una ley de Cantabria del año 2023, la ley 3/2023 de 26 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, lo que hace es introducir una modificación, no una modificación, lo que hace es incluir una disposición adicional 12ª en la Ley de Cantabria de Ordenación del Territorio y Urbanismo del año 2022, en la que de una forma da lugar a esa amnistía urbanística. Y es lo que permite que estemos en la situación actual. Efectivamente. Claro, lo que se le plantea ahora mismo al juez es, señor juez, aplique usted el artículo 105.2, ¿no? Un poco para entenderlo, este artículo lo que dice es lo siguiente, es un artículo muy excepcional, está en lo que es la parte de ejecución de sentencias dentro de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa,
Y lo que dice es lo siguiente, dice, si concurren causas de imposibilidad material, que en este caso no lo es, o legal, que es este el caso, de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento, es decir, estamos hablando del ayuntamiento, puesto que cuando hay una sentencia firme se comunica al ayuntamiento para que proceda a su ejecución y se le otorga un plazo de 2 meses para que la lleve a cabo. Bien, pues el ayuntamiento lo manifiesta a la autoridad judicial a través del representante procesal de la administración, es decir, a través de su procurador y abogado, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y con quienes se consideren interesados, el juez o tribunal aprecia la concurrencia o no de esas causas, adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento al Pleno. Es decir, lo que nos está diciendo es que se le está solicitando al juez o tribunal que analice si la disposición adicional 12ª de la Ley de Urbanismo de Cantabria es una causa legal suficiente para imposibilitar la ejecución de la sentencia, puesto que a través de esa disposición ha venido a amnistiar, si se me permite la palabra, bueno, es una palabra que recoge el propio auto, de esas viviendas que se encuentran en una situación ilegal. Digo que esto es excepcional, evidentemente, porque supone una excepción a un derecho fundamental como es a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución para quien ha ganado la sentencia, puesto que este derecho a la tutela judicial efectiva no solamente a obtener una sentencia, sino luego a poder exigir que se proceda a la ejecución de la misma para que las sentencias no se conviertan en meras declaraciones sin valor efectivo alguno, ¿no? O también recordamos el 117, apartado 3 de la Constitución española, cuando se habla de que el ejercicio de la potestad jurisdiccional es juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, ¿no? Entonces, evidentemente, este caso llega al juzgado y el juzgado, obviamente, pues es consciente de la importancia del transcurso del tiempo, es consciente de que llevar a cabo una demolición en sus estrictos términos, que supondría levantar toda la obra de urbanización y toda la edificación ya realizada después de casi 25 años, cuando ya el suelo está integrado en una malla urbana, que es lo que le alega al ayuntamiento para decirle, mire, señoría, es que ya este suelo está plenamente urbanizado, está integrado plenamente en la ciudad. Pues claro, el propio juez en el auto reflexiona y dice, pues efectivamente supondría reponer lo urbanizado a un no urbanizado y quitar, por así decirlo, tanto la obra de edificación como la urbanización, generaría una isla dentro de lo que es ya el tejido urbano de la ciudad que no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Pero al margen de eso, ya el juez obviamente pues dice, bueno, me ven en una situación donde si aplico o no aplico el artículo 105.2, tengo que poder ponderar dos valores fundamentales del ordenamiento jurídico, ¿no? Por un lado es el valor de justicia, el que ha ganado la sentencia tiene derecho a que se haga efectiva, en este caso esta asociación ecologista, y también está un poco el valor de la seguridad jurídica, ¿no? Y entonces, frente a ese dilema, el juez evidentemente dice que no existe una respuesta unívoca e indiscutible para resolver estos problemas de ponderación y por tanto pues hay que ir al caso concreto, ¿no? Y vuelve un poco a insistir en la importancia que tiene el transcurso del tiempo y de hecho este artículo 105 apartado 2 lo refleja, al final es la posibilidad de no ejecutar una sentencia judicial cuando prácticamente sea imposible su ejecución, bien por una razón material, imagínate pues un cambio de las circunstancias físicas, ha desaparecido el objeto, o bien porque ha aparecido una nueva realidad normativa que viene un poco a legalizar lo edificado, ¿no? Lo importante, claro, es entrar a ver si efectivamente esa regulación, esa disposición adicional 12, realmente pues, es una causa legal pues, para no ejecutar la sentencia. Yo, si quieres, bueno, te la explico, Blanca. Claro. En concreto, esta disposición adicional 12, lo que venía a decir es lo siguiente, ¿no?
y que se introduce, pues nada, en el año 2023 en la Ley de Urbanismo de Cantabria. Se viene a decir que, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial, las edificaciones y los usos existentes en los suelos a los cuales se refiere el apartado 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral quedan incorporados al patrimonio de su titular y el uso y la ocupación autorizados por estar territorialmente consolidados e integrados en el paisaje urbano y litoral sin necesidad de ninguna autorización complementaria, siempre y cuando dichas edificaciones y usos existieran en el momento de la entrada en vigor de la ley, que esto tuvo lugar en el año 2004, finales, a partir del 27 de septiembre, y no se encontraran en zonas de protección ecológica. Es decir, este artículo lo que nos viene a decir es que todo el suelo que ya estuviera urbanizado con anterioridad al año 2004, que es cuando entra en vigor un instrumento de ordenación territorial, como es la ordenación del litoral de Cantabria, el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, la voluntad del legislador es respetar todas estas urbanizaciones siempre que ya estuvieran ejecutadas con anterioridad a su entrada en vigor y, por supuesto, siempre que no afectara a una zona de protección ecológica. Esto es un poco las razones de esta disposición adicional. Y claro, esto ya lo que entra es un poco el juez a analizar si el caso concreto efectivamente está dentro de esta amnistía, de esta disposición adicional 12, y así lo confirma, puesto que los suelos están dentro del plan del litoral de la Ordenación de Cantabria. Confirma que, fundamentalmente a través de un informe pericial que le aporta el ayuntamiento, que ese suelo ya está urbanizado e integrado en malla urbana. Confirma que todo fue construido con anterioridad al año 2004 y confirma que no se encuentra en una zona de protección ecológica del propio Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, con lo cual estima que la realidad de este suelo está dentro, por así decirlo, al amparo de la disposición adicional 12ª. Pues me vas a permitir que te realice una pregunta en este punto, porque estaba pensando, en este caso la disposición adicional 12ª quizá desde fuera resulta un poco peligrosa, porque ya sabemos que urbanizar algunos terrenos, en fin, tenemos muchos casos ya en la historia, ¿no?, de nuestros municipios costeros que son un poco peligrosos porque anteriormente sí que eran zonas naturales. Y entonces ahí va mi pregunta, ¿legaliza automáticamente todas las posibles edificaciones ilegales que se realizaran antes de la fecha que has mencionado? Muy buena pregunta, ¿no? Porque esa es una reflexión que enseguida hace el juez. Es decir, una vez que el juez dice sí que está dentro de la disposición adicional 2ª, viene a decir lo siguiente, y es: esto no legaliza lo ya construido. Lo que sí que reconoce es que sí que se les establece un régimen jurídico especial, que es el de fuera de ordenación urbanística. El régimen de fuera de ordenación urbanística, que se aplica en dos casos. Por un lado, son todas aquellas edificaciones que en su momento se erigieron de forma legal, pero que luego puede haber un cambio sobrevenido del planeamiento, con lo cual devienen ilegales. O también están aquellas otras que a lo mejor desde un momento de origen fueron ilegales, se hicieron sin licencia o no respetando el contenido de la licencia, pero que luego pasaron 4 años, o bien el plazo que específicamente indique cada comunidad autónoma. Estamos en una materia que es de competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por tanto, son ellas las que tienen una potestad legislativa plena, y aquí nos encontramos con que cada comunidad autónoma pues marca muchas veces plazos de prescripción distintos para su potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística. Por tanto, aquello edificado ilegalmente de origen que está fuera ya y que ya ha prescrito esa potestad de hacer recuperar la legalidad urbanística por parte de la comunidad autónoma, pues van a fuera de ordenación. Que en fuera de ordenación, en definitiva, lo que viene a significar es dos cosas. Una es: tengo derecho como propietario a que la administración no me lo demuela, es decir, la edificación no se puede demoler, pero por otro lado, hay el régimen de obras que te autoriza la normativa, es un régimen muy restrictivo, solamente obras de conservación y mantenimiento y por motivos fundamentalmente de salubridad e higiene.
porque lo que se pretende, la mentalidad, es que con el paso del tiempo se agote la propia edificación y termine desapareciendo, ¿no? Por tanto, es algo que tiene mucho interés el juez en decir, mire, esto no implica una legalización automática, porque solamente se puede legalizar, como bien dice en el auto, mediante una modificación del plan general que recoja esa realidad de suelo urbanizado y la posterior otorgamiento de una licencia conforme a ese nuevo instrumento de planeamiento. Bueno, pues entonces, vale, no es legal, pero otra duda. Como no se va a ejecutar finalmente esa sentencia de demolición, por lo que parece, la asociación, que si no recuerdo mal era ARCA, que fue la que ganó en su día el litigio, ¿qué va a pasar con ella? ¿Tendrá derecho a alguna indemnización o cómo se puede cuantificar si es que así fuera? Pues esa es la cuestión. Esa es una cuestión bastante complicada, pero efectivamente, bueno, pues el juez hace mención a ella. Pero en definitiva, bueno, como ya te voy a exponer, un poco lo que hace el juez es remitirlo a una pieza de ejecución a tramitar en el futuro. Vamos a ver, es complicado, ¿no? Porque evidentemente a ti se te está privando de un derecho constitucional, que es a la tutela judicial efectiva, que si haga efectiva esa sentencia judicial firme, a que tenga lugar la demolición de las obras. Claro, me está privando de un derecho. El propio artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción hace mención a que hay que fijar una indemnización, ¿no? Que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Pero claro, no nos cuenta más, no nos dice cómo ha de consistir esta indemnización, etcétera. El juez, en este auto en concreto, lo que viene a decir es que habrá que proceder a la apertura de una nueva pieza para determinar el alcance de los perjuicios que se le haya podido ocasionar a ARCA y en esa nueva pieza proceder también a su cuantificación económica y para ello pues tiene que aportar prueba, en este caso la asociación ecologista, ¿no? Lo único que nos aproxima un poco más es que nos dice lo siguiente, dice la indemnización deberá de incluir todos los gastos procesales generados a la parte ejecutante, pues, todos los gastos en tema de abogados, procuradores, pruebas periciales en las que haya podido incurrir, pero también agrega lo siguiente, pero también la indemnización, y leo literalmente, por la frustración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se concreta? La indemnización por la frustración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y aquí nos concreta un poquito más también el auto, dice, es una especie de daño moral por una frustración de derechos fundamentales y que aunque en este caso concreto lo esté sufriendo una persona jurídica, una persona física, también ha sido admitido por la propia jurisprudencia y en este sentido nos cita algunas sentencias que en el ámbito laboral se ha producido en el sentido de reconocimiento de indemnizaciones en favor de entidades sindicales por vulneración de la libertad sindical o el derecho a la huelga. Pero a partir de ahí, la verdad es que ya no concreta más. Efectivamente, hay jurisprudencia que reconoce una especie de daño moral a la persona jurídica porque no se le permite cumplir un derecho fundamental, en este caso como es la tutela judicial efectiva. Pero yo no conozco casos concretos en esta materia de cómo se ha llegado a esa cuantificación. No me cabe ninguna duda que se le va a exigir que aporte prueba de los daños que le ha ocasionado y luego pues proceder a su cuantificación económica. Desde luego una cuestión, en fin, bastante novedosa y con muchísima dificultad, ¿no? Desde luego, y además a mí me parece todo esto, eres tú el experto, muy peligroso si finalmente todo esto se ratifica, porque sería como un precedente en el caso de estas edificaciones ilegales. Pero bueno, te pregunto a ti, que eres el experto, ¿qué incidencia puede tener este auto en el futuro? Pues claro, la incidencia es un poco la que tú comentas, ¿no? Es decir, los casos reales que hemos estado viendo, fundamentalmente, cuando se alegaba una causa legal sobrevenida que imposibilita la ejecución de la sentencia, normalmente solía ser modificaciones del planeamiento, es decir, el propio ayuntamiento pues procedía a llevar a cabo un nuevo plan general, una modificación, puntual del plan general, un poco para dotar de cobertura legal a lo ya autorizado mediante una licencia que se ha anulado, ¿no?
En este caso, la causa legal no es de rango reglamentaria, no es una modificación puntual del plan general, sino que estamos hablando de una disposición legal, ¿no? Evidentemente, este auto pues seguramente va a ser recurrido y vamos a ver si efectivamente una amnistía urbanística a través de una disposición legal es estimada por órganos judiciales superiores como causa legal suficiente para no proceder a la ejecución de sentencias, ¿no? Esas modificaciones puntuales de planeamiento general, muchas de ellas eran discutidas porque casi eran modificaciones puntuales ad hoc, y esto en definitiva también viene a ser como una especie de legalización mediante una disposición adicional de la ley. Es decir, que muchas veces el legislador, sobre todo autonómico, pues no sé, imagínate el peligro de responsabilidad patrimonial que puede tener, por ejemplo, para una Junta de Extremadura. Claro, el peligro que puede tener es que enseguida se busca una solución de legalización a través de una disposición adicional a introducir en alguna disposición legal, ¿no? Entonces, bueno, el peligro es ese, ¿no? Legalmente introduces una amnistía urbanística y esto, pues, evidentemente, pues tiene un riesgo, ¿no? Porque en última instancia, pues, hace que no se cumpla una sentencia judicial firme. Uh-huh. La isla de Valdecañas, la referencia que estabas haciendo. Claro, es una actuación con muchísimas viviendas, muy caras, proceder a la demolición de todo aquello. Evidentemente, bueno, ahí tiene un riesgo de responsabilidad patrimonial la Junta de Extremadura muy alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre se busca intentar una legalización y bueno, este es un poco efectivamente lo que tú comentabas, el riesgo que puede tener, pues, como un antecedente el que se dé por bueno, pues, una disposición adicional de una ley en un sentido de estas características, ¿no? de amnistía. Y hablo de amnistía porque no solamente afecta a las viviendas que en su momento fueron declaradas ilegales, sino posiblemente otras viviendas respecto de las cuales no se abrió ningún expediente de restablecimiento de legalidad urbanística, que ya hubieran prescrito, pero que pudieran estar en zonas no permitidas. En este caso, por un instrumento de ordenación territorial como es la ordenación del litoral de Cantabria. Pues muchísimas gracias, Jorge Ortiz, director en Administrativa de Abogados y, como han visto, más que experto en materia urbanística, por traducirnos al castellano esta sentencia. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.